hermanos. Dios me los bendiga ricamente y les permita seguir disfrutando de una vida abundante en el Señor, y que espero que esta palabra que vamos a compartir hoy le edifique y le permita entender que debemos vivir con sabiduría de Dios. Para nosotros los cristianos que andamos aquí en este mundo, es importante que desarrollemos una vida de sabiduría. Pero aquí vamos a aprender la fuente de la sabiduría y lo que tenemos que hacer nosotros para obtener esa sabiduría. Vamos a andar en Proverbios capítulo 2 y versículo del 1 al 11. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 11. El título de esta enseñanza: la sabiduría viene de Dios. Dice la palabra de Dios así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Noten, hermanos, todo lo que hay que hacer para entender el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Versículos muy agradables para nosotros. Y para poder nosotros entender el concepto de sabiduría, debemos entender muy bien lo que nos dice el Señor a través de estos 11 versículos. Y lo primero que nos manda es a recibir la palabra y a guardarlos dentro de nosotros. Recibir la palabra y guardarla dentro de nosotros. Primer paso para adquirir sabiduría de Dios. Se lo repito: guardar, obedecer la palabra y guardarla en nosotros. Esto es guardarla en nuestro corazón. Otra cosa que tenemos que hacer, dice aquí: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia. Atento nuestros oídos. ¿A qué sabiduría? La sabiduría que viene de Dios, que se nos enseña a través de su palabra. Ahí tienes la ecuación completa. Queremos sabiduría de Dios, pero no la buscamos. Aquí tienes dos pasos importantes: obedecer, recibir y obedecer la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Estar atento tu oído a la sabiduría, inclinar tu corazón a la prudencia.
Dice otro punto, el tercero, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Clamar. ¿A qué inteligencia? La que viene de Dios por medio de su palabra. Y todo aterrizamos de dónde vienen las cosas. Vienen de Dios a través de su palabra revelada. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Noten un proceso. Obedecer la palabra, buscar la palabra, estar atento al oído, escuchar la sabiduría y la prudencia y la inteligencia que viene de Dios por medio de su palabra. Y dice el 4, buscarla como a plata. Yo diría aquí buscarla como a tesoro. Si como a plata la buscares y la escudriñares, y subraye escudriñares, como a tesoro. Este tesoro, que es la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios por medio de su palabra, es más valioso que cualquier tesoro. Porque nos va a permitir vivir una vida día a día, aplicando el conocimiento de Dios con sabiduría y con prudencia e inteligencia, pero aquella que viene de Dios por medio de su palabra. Aquí dice muy claro, la sabiduría viene solo de Dios, pero se requiere que activamente la busquemos. ¿Dónde la buscamos? En la palabra de Dios. Dios es el proveedor de la sabiduría. Nosotros tenemos que buscarla por medio de su palabra. Miren el versículo 2:5. Si yo hago todo esto, entonces entenderás, dice, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! El punto de partida de la sabiduría es Dios. Y su palabra revelada es la fuente del conocimiento y de la inteligencia. Muy claro. Muy claro. Si la buscamos, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué más, hermanos? Muy claro, ¿verdad? Si yo quiero sabiduría, ¿a dónde la busco? La busco en la palabra de Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y en su palabra revelada está la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. Dice que salen de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios está revelado aquí en su palabra. Queremos ser sabios. Queremos llenarnos de conocimiento, pero nos olvidamos que el conocimiento y la verdadera sabiduría que nosotros necesitamos para vivir es la sabiduría que viene de Dios. Ahora tenemos claro dónde la encontramos, a través de su palabra. No hay otra forma. Yo creo que nos queda muy claro. La sabiduría entonces es un regalo para nosotros. Es un regalo de Dios. Aquí está. Solo búsquela como a tesoro, dice la palabra. Y si es un regalo, lo que tenemos que hacer es buscarla con sinceridad de corazón. Buscar esa sabiduría que Dios nos regala. Se otorga a los que le buscan. Pero queremos ser sabios sin buscar la sabiduría que viene de Dios. Donde la encontramos en la palabra de Dios, te lo repito, como a tesoro hay que buscarlo. Hay que escudriñar, dice aquí, hay que escudriñar las escrituras para encontrar la verdadera sabiduría y la inteligencia. La sabiduría de Dios está escondida para los rebeldes y necios. Esto lo vemos muy claro. Él provee de sana sabiduría a los rectos.
Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Es un regalo para nosotros. La sabiduría de Dios va a estar escondida para los rebeldes y necios. Para encontrar la sabiduría exige un esfuerzo. Búscala en la palabra. Encuentra la voz de Dios en su palabra y adquiere sabiduría. Entonces entenderás el temor de Jehová. Muy claro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero hay que buscarla para poder entender el temor de Jehová. La verdadera sabiduría es la de Dios y Él nos guiará, nos recompensará. Nuestra búsqueda sincera y persistente logrará que nosotros obtengamos esa sabiduría. Y recuerden que ya les hablamos que llenarse de conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es más allá. Hay que ir más allá. Ahora ya entendemos que la tenemos que buscar a través de su palabra cuando obedezcamos su palabra. Que tenemos que buscar escudriñar las escrituras y buscarla como a tesoro. Ahí está la sabiduría, dice, para los santos, para los rectos, para los que andan en buen camino. Ahí está el regalo, la sabiduría de Dios. Pero tenemos que buscarla. Dios nos da la sabiduría y la victoria si somos fieles y conservamos claro en nuestras mentes el propósito de la vida. Él nos guardará del orgullo, de la avaricia, y Él provee la sana sabiduría a los que caminan rectamente. Miren el versículo 9 y 10 allí lo que nos dice. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Noten, hermano, ¿cuándo entenderemos eso? Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Dice el 10, cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón. Bien claro. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Hermanos, esto está claro. La sabiduría surge de un proceso de crecimiento constante por medio de su palabra. Número 1, debemos confiar y honrar a Dios. ¿Quieres sabiduría? Comienza confiando y honrando a Dios. Número 2, debemos darnos cuenta de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. No hay otra fuente. La Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Número 3, debemos tomar buenas decisiones para toda la vida y evitar los peligros morales. Hay que actuar sabiamente. Hoy el mundo está sumergido en inmoralidad. Debemos evitar esto. Número 4, al tomar decisiones erróneas en nuestras vidas, porque puede pasar, decisiones pecaminosas, debemos aprender de nuestros errores y recuperarnos. Asirnos nuevamente de Cristo, buscar de su palabra, escudriñar y buscar la sabiduría como un tesoro. Entonces rectificaremos nuestro camino. La gente no desarrolla todos los aspectos de la sabiduría inmediatamente. Tenga paciencia. Es un proceso. Debemos orar para obtener todos los aspectos de la sabiduría y lograr desarrollarlos en nuestras vidas.
En resumen, si queremos sabiduría de Dios, tenemos que buscarla en su palabra. Obedecerla, cumplirla, escudriñarla. Buscar esta sabiduría y la voz de Dios como atesoro. Buscar, escudriñar las páginas de la Biblia, buscando esa voz de Dios que nos indique y nos instruya y nos llene de sabiduría. Tomar buenas decisiones. Estar seguro que solo en la Biblia vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Y entender que es un proceso. Poco a poco vamos a ir desarrollando esta sabiduría, aplicándola a nuestras vidas. Esto no es un ejercicio de la noche a la mañana, pero debemos iniciar hoy buscando la sabiduría de Dios. Que todos sus actos, que todas sus decisiones estén basados en la sabiduría que viene de Dios. Búsquela, desarróllela y así logrará vivir en una vida abundante, sabiendo llevar su vida día a día bajo los principios de sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga.